Con su intervención, Elena nos ayudará a visualizar la vulneración de derechos que sufren estas personas. Es una perfecta conocedora de esta realidad porque dentro de esa labor investigadora que ella ha realizado, se ha entrevistado con muchas víctimas y además ha visitado el país de origen de estas personas para conocer de primera mano esa realidad. Elena, tienes la palabra. Gracias. Buenos días. Muchas gracias a la Defensoría del Pueblo Andaluz por haberme invitado. Quiero también hacer una mención especial a todos los compañeros y compañeras que están aquí, que trabajan en organizaciones sociales, Adoratrices, ACEN, Cruz Blanca, Cruz Roja, Save the Children, que hacen una labor día a día encomiable y una labor de la que nos nutrimos aquellas y aquellos que trabajamos en la investigación. Quería empezar haciendo mención a las dos pateras en las que viajaban. La patera que pasó una semana en el agua, que se dirigía a las Islas Canarias, donde se encontraba una madre con su hija de 2 años procedente de República Democrática de Congo. Después de 6 días a la deriva, fueron encontradas por las autoridades marroquíes. Estaban vivas. Encontré ciertas menciones en Internet donde la gente decía cómo estas madres meten a esos hijos, ese riego en esa patera. Esta mujer, que venía de República Democrática de Congo, venía de una zona de Kisangani, donde la edad media de violación de las niñas son los 5 años, entre los 5 y los 7 años tienes tu primera violación. Es una mujer que venía buscando un futuro para su hija y que en el trayecto migratorio se encontró con una red de trata que le podía ofrecer que esa niña tuviese un futuro mejor. La segunda patera es una patera a motor que viajaba en el estrecho de Gibraltar hace una semana y media. Esta patera a motor, aunque Salvamento Marítimo de Tarifa la buscaba, fue finalmente interceptada por las autoridades marroquíes. En ella viajaban mujeres nigerianas para explotación sexual, entre ellas una madre con una niña de 6 años. Esta niña, cuando fue interceptada por las autoridades marroquíes, en el rescate no recibió ningún tipo de atención médica, ni una manta, ni nada de comida. Cuando fueron soltadas por la tarde, la madre consiguió acercarse a nosotras para llevarla al Hospital Mohamed V, donde la niña estuvo ingresada durante 2 días, puesto que estaba deshidratada y tenía ciertos problemas físicos. Esa es la situación de nuestras mujeres, como ha dicho anteriormente la consejera, porque son nuestras mujeres, son nuestros niños en este mundo globalizado y transnacional. La situación que nuestras mujeres, nuestros menores, esos menores que vienen de otros sitios buscando una vida mejor, se encuentran en la frontera, en esa que es nuestra frontera, la frontera que nosotros y nosotras controlamos. Bueno, voy a pasar a una serie de fotos también para que veáis, distintas compañeras con las que trabajamos en el tránsito y en el origen. Esto es un poco complicado, ¿vale? Yo quería ahora que viésemos un poco qué es lo que pasa en el origen. En el origen, las redes de trata se están postulando como una oportunidad para migrar. Es decir, en países que están en guerra, cada vez nos damos más cuenta que nos encontramos con menores solos que salen de Mali, que salen de Gao, menores que incluso han sido niños soldados. Sabemos que los niños soldados están tipificados como una forma de trata. Menores que salen de esta zona, menores que buscan condiciones económicas mejores, colectivos en situación de pobreza, falta de alternativas laborales, poblaciones en movimiento, desastres naturales, tradiciones esclavistas. Lo que estábamos mencionando todos los días de lo que pasó, el secuestro de estas niñas por parte de Boko Haram, eso es algo que siempre pasa en Nigeria. En Nigeria las niñas son vendidas por 12 euros, por 5 euros, a distintas zonas fronterizas de otros países, como sobre todo Camerún y Chad, a poblaciones musulmanas, niñas vendidas con 10, 12 años, a señores musulmanes que tienen 60, 50, 40. ¿Qué es lo que pasa? Que en esa situación de esas poblaciones en movimiento, de esa trata interna que se da en todos los países africanos, una trata en peores condiciones, entre comillas, que las que podemos ofrecer a las mujeres en los países europeos, la trata, las redes de trata, esa oportunidad para irse a Europa, la ofrecen como algo mucho mejor. Es mucho mejor ser víctima de trata en Europa y en otros países desarrollados que ser víctima de trata en la frontera de Camerún.
Tenemos que entender que en estos países, como ha dicho la compañera, las mujeres y los menores son colectivos muy vulnerables, sin ningún tipo de derecho. La vida de una mujer en Nigeria o la vida de una mujer en Camerún no vale absolutamente nada. Absolutamente nada, se puede perder en cualquier momento y eso lo saben las redes de trata y eso lo saben las familias de las mujeres, que son muchas veces las que intervienen en ese proceso de reclutamiento y de captación. Y en este contexto nos encontramos en algunas zonas, esto se da mucho en Latinoamérica, también en Asia y en algunas zonas de África donde la trata se convierte en endémica. Por eso es tan difícil cuando llegamos aquí recuperar a las víctimas. Por eso es tan difícil cuando nos hablan, no es que las víctimas de trata nigeriana no se puede trabajar con ellas y ahora las camerunesas también son muy complicadas. Claro que son muy complicadas. Su sistema de su Producto Interior Bruto es la trata. Su sistema social se ha ido creando alrededor de la trata, es decir, sobre todo en zonas donde la trata tiene una tradición importante, como es la zona de Edo State, de Benin City, donde llevan 30 años exportando a niñas para explotación sexual. La trata es endémica, participan en ella las familias, participan en ella los funcionarios, participan en ella los pastores de la iglesia, porque la trata se ofrece y se postula como un desarrollo, y es un desarrollo para la comunidad y un desarrollo para las propias familias, un sacrificio necesario. Las madres te dicen, bueno, tengo 7 hijas y estoy viendo a qué hija voy a sacrificar. Ellos lo saben y es un sacrificio por la comunidad en esos contextos de pobreza. Por eso es muy importante, cuando intervenimos con la trata, como decía Zimmerman, la historia de vida de la víctima. Es decir, no podemos llegar aquí y decir, no, mira, tienes que colaborar con las autoridades, tienes que estar con nosotros, te protegemos. No, tenemos que hacer referencia a esa historia de vida de la víctima, a aquellos factores asociados sobre todo a la exposición que ha tenido a la violencia y sobre todo a la violencia sexual. También, y eso es muy importante para entender el tránsito migratorio, puesto que estamos hablando de víctimas que han sufrido un largo proceso y un largo tránsito migratorio, la calidad y la atención que ha recibido de los servicios sociales. No solo de los servicios sociales del país de origen, sino de los servicios sociales de los países en tránsito. Ellas han ido creando un imaginario en donde los servicios sociales son sus enemigos, en donde los servicios sociales son también un referente de violencia, porque no han sido insertadas adecuadamente en esos servicios sociales, porque no pueden inscribir a sus niños cuando nacen en países como Marruecos, y entonces cuando llegan aquí tenemos que tener en cuenta toda esa historia de vida. Bueno, estos son fotos de Nigeria, de Benin City, de Edo State. Como decía la compañera, ahora haremos referencia a las redes nigerianas. ¿Qué pasa en el reclutamiento? Como hemos dicho antes, el reclutamiento se convierte en una estrategia migratoria, es decir, no se ofrece, la mayoría de las ocasiones, en muchas zonas no hay ya engaño, sino que las víctimas saben que van a ejercer, no saben las condiciones de la explotación evidentemente y sigue habiendo un delito, pero las víctimas saben qué es lo que van a hacer en Europa. Hay una historia, en muchos de estos reclutamientos hay una historia de violencia y abuso que viene de detrás y luego hay una culpabilidad, es decir, como la acción de la víctima ha sido proactiva, es decir, la víctima quería emigrar, la víctima quería conseguir una estrategia, cuando la víctima sale por ese tránsito migratorio, cuando la víctima empieza a sufrir esas vulneraciones de derechos fundamentales, la propia víctima se cree culpable. Yo me quise ir, yo fui la que dijo a mi familia que pagase una deuda, yo soy culpable, yo soy responsable de lo que me está pasando, y eso es una actitud que encontramos durante todo el tránsito migratorio y con la que después vosotros y vosotras en el país de destino tenéis que lidiar. Perdón. El viaje. Estábamos hablando un poco del reclutamiento, cómo salimos. ¿Y qué es lo que la etapa previa a cuando te vas, ¿no? Las mujeres reportan que hay mucha ilusión, que hay una negación de riesgo, que hay ansiedad. Las mujeres piensan que sí, saben que hay un riesgo, pero intentan negar ese riesgo para poder avanzar y para poder salir del viaje, durante el viaje.
En la etapa de tránsito hay una conciencia del peligro, hay ansiedad, hay estrés, hay hipervigilancia, hay incapacidad de concentración. Nosotros nos encontramos a las mujeres, imaginaros mujeres que están en el tránsito migratorio, que están mendigando, con las que hay que intervenir. Son mujeres que sabemos que van para explotación sexual en Europa y que se dedican a la mendicidad porque las redes de trata las ponen a mendigar por las calles con los bebés. Entonces, bueno, es muy difícil intervenir con ellas después porque tienen una presión también de las propias autoridades que las están persiguiendo durante la mendicidad, de las propias autoridades que no saben qué hacer con esos bebés, de las propias autoridades que no le dejan acceso a ciertos derechos fundamentales. Entonces, hay algo que visualmente me llama mucho la atención y que ahora lo veremos, y esa diferenciación que hacen las mujeres sobre los espacios públicos y los espacios privados. Cuando tú ves a una mujer, la mayoría víctima de trata en los espacios públicos, en las zonas de tránsito, sobre todo países árabes, países de religión musulmana, las ves que ellas se disfrazan, ¿no? Se ponen su velo, se ponen su jilaba, se ponen a mendigar. Esos son su relación con los espacios públicos. Y después las ves en los espacios privados, en las fiestas, en donde se ofrecen, donde se venden. Entonces las ves totalmente maquilladas, con las trenzas, con las ropas estrechas. Entonces ves cómo esa doble utilización, en el imaginario, cómo la mujer se transforma y en realidad en los espacios públicos y en los espacios privados está siendo siempre un objeto que estamos ofreciendo y que estamos vendiendo. Hay varios factores que ya hemos visto de riesgo en el tránsito. El desierto es algo que las mujeres y los menores hablan en su imaginario, en sus historias de vida. La zona del desierto, ese paso del África negra, como decía antes la compañera, donde la libertad de circulación, la Unión Europea no ha inventado nada con la libertad de circulación. La libertad de circulación ya la tienen los africanos bastante asumida entre distintos países africanos, y donde se circula libremente y donde nadie te pide la documentación. Senegal ha empezado a hacerlo, forzado un poco por las políticas europeas, porque le forzamos a hacer leyes de extranjería que no tienen. Pero evidentemente la libertad de circulación entre los países del África negra es una cosa que forma parte del derecho de la costumbre. Ese paso del desierto, ese paso del África negra al África blanca, donde hay controles, donde los militares, donde las mujeres son ofrecidas en esa frontera como mercancía para paso de la frontera por las propias redes de trata a los militares y a las fuerzas de seguridad del país en cuestión, es uno de los elementos que se definen en las historias de vida. La situación de pago de conflicto, como decía, como Libia, como Egipto. El conflicto libio ha creado que muchas mujeres que estaban en Libia, mujeres víctimas de trata que iban a ser enviadas a Italia, fuesen desviadas por las redes a Marruecos. Hay muchas mujeres que estuvieron y que están y que tienen compañeras en Libia, donde la violencia contra las mujeres víctimas de trata en Libia ha sido brutal. Se reportan más de 300 mujeres víctimas de trata asesinadas e invisibilizadas, esos asesinatos, durante el conflicto libio, tanto por fuerzas rebeldes como por fuerzas gadafistas. Esas mujeres y esos menores nadie sabe nada de ellos. Como hablamos, el régimen de servicios sociales, un régimen de servicios sociales no garantista. Nosotros ahora estamos pidiendo a Marruecos está regularizando inmigrantes y estamos pidiendo que se les garantice los mismos derechos que se les garantiza a los marroquíes, que no son muchos, pero que son algunos. Entonces, como el acceso a la salud, el acceso a la inscripción de los menores, que es un problema que tenéis mucho en Andalucía. Las madres vienen sin inscripción porque es imposible que un menor, incluso es muchas veces imposible que consigamos el certificado de que la madre ha dado a luz en el hospital, porque no tiene ninguna documentación, pero después lograr inscribir ese niño es totalmente imposible. Sabemos que Argelia lo hace, que Argelia ha hecho un esfuerzo en ese sentido, pero que los niños que nacen en Marruecos no tienen esa documentación. La discriminación, el racismo y sobre todo lo que decía antes la compañera, los altos niveles de corrupción que permiten que las redes de trata puedan efectivamente hacer su trabajo sin ningún tipo de control. Algo que define mucho son el tema de nosotros hemos perdido muchos niños y niñas en las deportaciones colectivas.
Desde que comenzó la regularización en Marruecos y el comité que vela por el cumplimiento de la Convención de los Derechos de los Trabajadores Inmigrantes y sus familias de la ONU, le dijo a Marruecos que no se podían hacer deportaciones colectivas, que no se podía tirar a la gente entre la frontera de Marruecos y Argelia sin ningún tipo de control. Desde entonces la cosa está más calmada, pero en esa frontera se han perdido muchos niños y muchas niñas, niños y niñas que aparecían después en Melilla, que aparecían con otras personas, que los pasadores o que los bandidos, como ellos llaman, que se encuentran en esa frontera y que aprovechan las deportaciones, vendían a otras familias para que se pudiera pasar con ellos. De eso hemos perdido varios niños congoleños que fueron filiados en el Estado español y que luego desaparecieron y cuyos padres dicen que posiblemente los padres se han quedado evidentemente al otro lado y que posiblemente estén en Francia o estén en Bélgica. Ahora, ciertamente esas deportaciones colectivas se han terminado, pero estamos muy preocupadas por la valla que Marruecos y Argelia están construyendo con dinero de la Unión Europea en la frontera. Esa valla seguramente supondrá un reforzamiento de las redes de trata. La valla no va a permitir que la gente pueda circular tan libremente en esa zona y seguramente las mujeres y los niños que no pueden saltar vallas, como ya lo estamos viendo, no son los perfiles que saltan vallas, se vean abocados en Argelia, donde las redes están bastante asentadas y donde las redes están captando en el tránsito, se vean abocadas cada vez más a definir sus trayectos migratorios a través de la trata. Y aquí hay algo que, bueno, en algunos foros se me escandalizan un poco, pero yo tengo que decirlo, porque soy investigadora y esos son resultados de mi investigación, no es algo que nos inventemos, y es que evidentemente estas políticas migratorias, esta externalización de fronteras, dejar que otros cuiden por nosotros nuestros derechos fundamentales en la frontera, ha hecho que las redes de trata se refuercen. Nosotros hemos asistido en los últimos años, es verdad, a un control migratorio bastante eficaz sobre los perfiles que venían con un proyecto económico, pero asistimos a que cada vez más mujeres salen de los países de origen a través de redes de trata, asistimos a que las redes de trata cada vez son más fuertes. Paradójicamente, ese discurso de los gobiernos de con estos controles luchamos contra las mafias no es cierto en la realidad. En la realidad, las grandes mafias, las más fuertes, no las pequeñas, las coyunturales, los pasadores más pequeños se están eliminando, pero las grandes mafias, las que trabajan con seres humanos, las que usan las redes, los tránsitos, los circuitos de la droga, los circuitos de la arma, esas se están reforzando con nuestras políticas migratorias y tenemos que estar bastante al tanto de lo que está sucediendo en la frontera. Hay una cosa que a mí me preocupa bastante y son que creamos que los acuerdos bilaterales entre los países son más importantes que nuestras leyes internas y que nuestras leyes internacionales y que las convenciones internacionales. Un acuerdo bilateral Marruecos-España nunca tiene más poder que una convención internacional y que una ley de extranjería. Eso tenemos que tenerlo, eso lo dicen los juristas, eso lo ha dicho el defensor del pueblo también en algunas ocasiones, cuando se le han presentado algunas quejas, y eso es muy importante para proteger a las menores. El otro día había 2 menores en Chafarinas. Esos menores se le hicieron las pruebas de edad y resultaron por las pruebas de edad, sabemos que las pruebas de edad son muy limitadas, resultaron ser mayores de edad por las pruebas de edad. Uno de esos menores venía de Gao y uno de esos menores tenía todo el perfil de ser un niño soldado y lo devolvimos a Marruecos. Tenemos que tener mucho cuidado con esto, aplicamos un acuerdo bilateral, evidentemente, pero había otras convenciones internacionales y había otras leyes nacionales que deberíamos haber respetado antes que ese acuerdo bilateral. Bueno, estos son camiones para deportación. Quiero hablar un poco de los contextos de violencia, lo que ya hemos dicho antes. Hay una violencia psicológica que se muestra durante todo el tránsito. Las víctimas de trata sufren amenazas, encierro, insultos, hay violencia física, paliza en público, latigazo. Quemar el cuerpo con agua hirviendo es otra de las prácticas que hacen también las redes de trata. La violencia sexual, el hacer violaciones en grupo, esto se hace mucho en la frontera de Argelia y en la frontera en el lado marroquí.
Y la violencia sexual es una de las cosas que las mujeres llevan como mucho menos. Estos son resultados también de violencia, pero de violencia producida por fuerzas de seguridad, porque ellas definen mucho la violencia en los espacios privados, que es la violencia ejercida por la red, y la violencia en los espacios públicos, que es la violencia ejercida por el no respeto a los derechos fundamentales. Entre estas dos violencias, cuando hablas con las mujeres, ellas te dicen que prefieren la violencia de la red. Porque claro, paradójicamente la red protege su mercancía. La red necesita proteger esa mercancía. Cuando una mujer es devuelta a la frontera, si está en una red de trata, la red te recupera y te vuelve a llevar a tu sitio, te garantiza que vas a volver. Cuando una mujer sola es devuelta a la frontera, seguramente será violada sistemáticamente, no solo por los bandidos, sino por las fuerzas del orden público que gestionan esa frontera. Y esa mujer no tendrá garantías para volver. Con lo cual, en ese imaginario, en ese tránsito migratorio lleno de vulneraciones de derechos fundamentales que sufren las víctimas ven que la violencia que se ejerce en los espacios privados, la violencia que ejerce la propia red, en su imaginario es menos mala que la violencia que están ejerciendo las instituciones públicas de esos países. Con lo cual, cuando las víctimas llegan aquí, cuando se encuentran con nosotros y nosotros les decimos, no, mire usted, es que este señor policía tiene una formación en derechos humanos, es que este señor policía es, pues la mujer ni se crea al señor policía, ni se crea a la trabajadora social, ni se crea a mucha gente, porque en todo su imaginario lo único que ha sufrido de las instituciones públicas es violencia. Por lo tanto, una de las garantías y una de las formas de luchar contra la trata de seres humanos es el respeto escrupuloso de los derechos fundamentales de las personas. Esa es una de las formas más que garantizan que podamos luchar contra la trata de seres humanos. Yo pongo un ejemplo, no tenemos problemas de tráfico de órganos en el Estado español, pero dejemos que nuestro derecho a la salud se deteriore hasta un punto y encontraremos que tendremos problemas de tráfico de órganos en el Estado español. Dejemos que los derechos se deterioren hasta un punto en el que las redes de trata vean en ese deterioro de los derechos una oportunidad para actuar. Y ahí tenemos que ser, bueno, pues, muy, muy cautelosos con que nuestro sistema de derechos fundamentales no se deteriore. Yo quería hablaros un poco ahora de los tratantes, de las distintas redes que encontramos en el tránsito, para hacer un poco de perfiles. Hemos encontrado tratantes individuales, es decir, personas que vienen, eso lo encontramos mucho, por ejemplo, con los menores congoleños que están en Rabat. Se hacen contacto por internet. Los tratantes son personas, pueden ser franceses, pueden ser personas del Estado español, que hacen un contacto con redes familiares y a través de esas redes familiares incluso pueden prestar sus servicios, vienen a que se presten los servicios estando el menor en Rabat o en Casablanca, o bien se garantiza el paso del menor para que después sea explotado sexualmente, se garantiza a través de redes que los hacen pasar por el aeropuerto, por ejemplo, de Casablanca por 4.000 euros. Hay viajes de 4.000 euros donde tú pasas a un menor y el menor te está llegando a Baraja o te está llegando a otro aeropuerto europeo. Hay redes locales, esas redes locales que se alimentan, trabajan con las redes más internacionales, redes locales, en un país nada puede funcionar, una red de trata, eso lo saben ellos, no pueden funcionar sin las propias redes locales donde se mueve la mafia, y tampoco puede funcionar sin el funcionariado de ese país. Ojo a esto, eso lo dicen los protocolos y lo dice Naciones Unidas. Ojo al funcionariado, ojo a los consulados, ojo a los funcionarios que están en la frontera, porque ahí tenemos que ser muy escrupulosos y tenemos que ver qué está pasando y cómo está trabajando nuestro funcionariado. Las redes regionales, redes familiares, hay unas redes ahora que se están creando y que se están potenciando, empezaron como redes familiares, son las redes camerunesas. Las redes camerunesas, estáis viendo estas niñas que os están llegando, que las tenéis en Andalucía en el sistema de protección de menores algunas, son niñas congoleñas, niñas camerunesas, adolescentes,
que ya han sido explotadas sexualmente en el tránsito migratorio. De hecho, encontramos que han sido explotadas sobre todo en Argelia, donde hay estos bares clandestinos, y en Marruecos, en Bolingo, en la zona de Bolingo, y en la zona de Tánger también la encontramos siendo explotadas sexualmente. Su destino no es el Estado español, la mayoría tienen como destino Francia, a través de Bilbao, todas pasan por Bilbao para irse a Francia para después ser explotadas. Esto comenzaron como redes familiares y ahora cada vez más se están diversificando, se están uniendo con las redes nigerianas, que están viendo en estas redes de otras mujeres una oportunidad y empiezan a fusionarse, sobre todo en la zona de Argelia. Y las redes estructuradas, un ejemplo de redes más estructuradas, redes que llevan mucho tiempo, son las redes nigerianas. Las redes nigerianas son redes potentes, redes que, como he dicho antes, tienen mucho peso en el país de origen, forman parte de la estructura social del país de origen. Estas redes son transnacionales, tienen mucha movilidad y, como os he dicho antes, usan los circuitos que usa el tráfico de droga y el tráfico de armas. Hay captadores que tienen mucha incidencia social. Y formar parte de la red, paradójicamente, da prestigio. Ahora veremos el caso de Nigeria, porque el caso de Nigeria es un caso bastante paradójico. El caso de Nigeria, en las sociedades secretas nigerianas, que tienen mucho poder en Nigeria, estas sociedades secretas nigerianas, tradicionalmente nunca ha habido hombres, pero cuando las madame tomaron el poder de las redes de trata y cuando las madame consiguieron tener poder económico, las madame pasaron a formar parte como gente importante, como big people, como dicen ellos, de las sociedades secretas nigerianas. Con lo cual, cuando una víctima sale de la red, muchas veces sin oportunidad laboral, sin nada que hacer, sin oportunidad de insertarse en otro sistema social que no sea el de la red, lo que hace es que se recicla y se convierte en madame, se convierte en explotadora. Daros cuenta que el tema de la trata es uno de los negocios, uno de los crímenes que más mujeres tiene trabajando dentro de él. Estos fenómenos no suceden ni en el tráfico de armas ni en el tráfico de drogas. El caso de Nigeria, hay siempre una iniciación. El tema que hablamos siempre, que nos encontramos en todas las charlas, el tema del yuyu, del vudú, que llevamos muchos años, ya está cambiando el discurso, pero llevábamos muchos años diciendo, bueno, eso son creencias, eso son tonterías. Es verdad, como ha dicho la compañera, que las religiones mayoritarias son la musulmana y la cristiana, pero es verdad que el peso animista, el peso de los ancestros, está apartado totalmente de las religiones, pero los ancestros y tus dioses ancestrales definen tu estructura social en Nigeria. Hay una etnia que no ha sido mencionada, que son los Benin, son los Edo. Los Edo, la mayor parte de las mujeres que nos encontramos aquí, víctimas de trata, proceden de esa etnia, son Benin, son Ishan. Es esa etnia la que está exportando a la mayoría de las mujeres. Los Ibo que estaban mencionados aquí se dedican a otros negocios, son famosos por el tráfico de cocaína, pero ellos están especializados, esta etnia está especializada en la trata de mujeres. Cuando perteneces a la red, para una mujer nigeriana, perteneces a una construcción social. No perteneces a alguien que te está explotando, sino perteneces a alguien que va a ser el padre de tu hijo, que te va a dar al padre de tu hijo. Por eso es complicado cuando le dices a la mujer denuncia, pero seguramente tendrá que denunciar al padre de su hijo, con lo que eso supone para una mujer nigeriana. Tendrás que denunciar a tu madre o tendrás que denunciar a alguien de tu familia o a tu primo o a tu brother. Entonces es muy complicado. En este proceso, cuando una mujer nigeriana decide romper con todo eso, decide romper con todo lo que ella es. Con lo cual, muchas veces decimos, bueno, las mujeres tienen brotes de esquizofrenia, las mujeres no lo han asumido, evidentemente no lo han asumido, están rompiendo con todo lo que ella ha sido para insertarse seguramente en una sociedad en la que no le podemos ofrecer las mismas cosas que le estaba ofreciendo su construcción social. La red funciona como esa transmisora de la feminidad, de manera que cuando te quedas embarazada,
ese hijo o hija pertenece a la red y es la red quien decide qué es lo que va a pasar con él y con ella. Nosotras tenemos casos muy sangrantes porque está muy bien, las mujeres están llegando aquí, les estamos haciendo test de ADN, las que venían con sus hijos, porque ahora la red ya lo saben que hacéis test de ADN y la red pues está cambiando su forma de actuar, ya no manda, ya está intentando no mandar a niños y niñas sin personas que no sean de su familia. Pero cuando hacíamos test de ADN y efectivamente no eran sus familiares y le quitábamos a los niños y las niñas y se quedaban en los servicios de protección, resulta una cosa, y es que las madres se han quedado atrás. Y nadie habla de reagrupación familiar de esas madres. Las madres están en la red, las madres están en Rabat, las madres están en Casablanca, las madres están en Tánger, pero no podemos garantizar en ese sistema transnacional de protección que podemos proteger a las madres y que podemos garantizar ese derecho al menor a estar con su familia. Eso no lo podemos garantizar. Y ahí nos queda algo, y ahí es donde digo yo, ¿por qué no funcionan los acuerdos bilaterales como funcionan para otras cosas? Porque si el acuerdo bilateral es tan importante, miren ustedes, hablemos no solo para reprimir, hablemos también para que los acuerdos internacionales se cumplan y hablemos también con Marruecos cara a cara sobre esas separaciones y cómo subsanarlas. Tenemos el caso de una chica que jamás va a volver a ver a su hija, seguramente, a pesar de los esfuerzos que ha hecho un servicio de protección de menores de una comunidad autónoma que es Chapó. Ha hecho un esfuerzo grandísimo por reconocer que esa madre estaba en Rabat, a pesar que la red tenía documentos de esa niña. Hizo un esfuerzo impresionante y la Policía Autonómica chapó también por ella, hizo un trabajo estupendo, pero esa mujer está en Rabat y esa mujer jamás va a volver a recuperar a su hija. Se puso de parto, justo cuando se montó en la patera, se puso de parto del segundo bebé y el de la patera no quiso comerse el marrón, la echó de la patera y a su hija se la quitó de los brazos y se la dio a otra persona. Y esa mujer no tiene posibilidades, aunque hay una jueza que está pidiendo que vuelva y que recupere a su hija, aunque hay un servicio de menores que no la ha dado en preadoptivo todavía, y aunque hay una policía autonómica que está llamando todos los días para interesarse cómo está esa mujer, no tenemos los mecanismos para que esa mujer recupere a su hija. Y lamentablemente no la va a recuperar jamás. Estos son niños en un centro. Marruecos intentó sacar a los niños del monte Gurugú. En un momento determinado, por las redadas que había tan brutales, los niños cuentan las redadas, los niños cuentan esa violencia, los niños crecen en esos espacios. El otro día me decía la niña, ay, es que a mí lo que más miedo me da es cuando estuve perdida, la niña que estaba en la patera, cuando estuve perdida en la frontera y la policía nos seguía, porque tú no sabes lo que nos hace la policía. Y yo decía, no, yo no lo sé, pero no me lo cuentes. Y ella decía, es que tú no lo sabes. Y la niña estuvo perdida, entonces, por muchas presiones, lo llevaron a este centro, pero era un centro que no estaba ni habilitado para ellas ni nada, y se fueron yendo de ahí. Yo quería seguir con la cuestión espiritual del yuyu. El yuyu es algo espiritual, el yuyu es una ceremonia en la que tú haces una promesa, pero esa ceremonia espiritual está vinculada al derecho de la costumbre, es decir, al derecho que existía antes de que los ingleses llegasen con nuestros derechos. Entonces, ese derecho de la costumbre, ese derecho está inserto dentro de las sociedades, es decir, tiene mucha más validez en sistemas tan corruptos como el sistema nigeriano. El ir a los tribunales tradicionales tiene muchas más garantías para las mujeres que el ir a los tribunales, a los tribunales del gobierno, por el tema de la corrupción. Entonces, dentro de ese derecho de la costumbre, tienen unos templos donde las mujeres hacen esa promesa, donde prometen y donde van a pagar cierta deuda, y cuando la víctima sale o decide salir de la red, el templo, el yuyu, envía una carta a la familia, una carta escrita, y le dice, mire usted, es que su hija no ha pagado la deuda y la familia tiene que pagar la deuda. Entonces, en ese momento, y si no, el yuyu va a actuar y va a tomar represalias contra la familia. Paradójicamente, mientras nosotros estamos viendo aquí a la mujer como una víctima y a la madame como una tratante,
en esa creación que las redes utilizan, en esa manipulación que las redes utilizan del derecho a la costumbre tradicional, la víctima está siendo juzgada en Nigeria como culpable de un delito, y el delito es no estar pagando la deuda que bajo honor firmó pagar con la madame. Entonces, en esa situación, la víctima se siente culpable, la víctima recibe llamadas de la familia para que continúe pagando la deuda. Y tenemos, y lo sabéis vosotras, compañeras que trabajáis con las mujeres día a día, mujeres que continúan pagando la deuda a pesar de haber salido de la red, porque dicen que solo pagando la deuda podrán salir totalmente de la red. Cuando una mujer no paga la deuda, entonces dicen que el yuyu ha actuado. Evidentemente yo no creo mucho en el yuyu, pero evidentemente hay asesinato, y de eso ya se encargan las sociedades secretas que están vinculadas a la red de trata. Hay un asesinato de alguien de la familia, ese asesinato aparece, pues eso, con la cara deformada, y entonces ese asesinato o esa muerte por envenenamiento, usan mucho el tema del envenenamiento, sobre todo a niños pequeños, se vende como si fuese, bueno, pues imaginaros, se vende como si el yuyu hubiese actuado, con lo cual el miedo de esa mujer y de esa familia se acrecenta enormemente. En Nigeria es casi imposible, si no diría yo imposible, en un estado fallido, poder proteger a las familias de las víctimas de trata que nosotros protegemos aquí. Es imposible, sobre todo en las zonas más pobres, sobre todo en mujeres que ya se están trayendo de la zona de Kano para subir la Benin, para que hagan todo el proceso y salir por el camino. Hemos hablado antes un poco de las redes de Camerún. Hablo de las redes de Camerún porque son redes que nos preocupan, porque estamos viendo aumentar considerablemente el número de niñas y de menores que vienen en estas redes, no solo a países europeos, sino también están con destino a Oriente Medio. Estamos encontrando mujeres camerunesas en Estambul, estamos encontrando mujeres camerunesas en Líbano, un montón de ellas. La mayoría son de la etnia basa, la mayoría son menores, son adolescentes, muchísimas de Duala. Yo algunas veces ya me asusto porque digo, vamos, Duala tiene que estar vacío, porque aquí está todo el mundo llegando de Duala y llegando con una rapidez impresionante. Y nos preocupa mucho porque cada vez está creciendo más ese perfil. Nos preocupa porque esas niñas, al contrario que las redes nigerianas procuran no explotar a las mujeres hasta que lleguen a Europa, como he dicho, en ese, entre comillas, protección de su mercancía. Pero las redes camerunesas vinculadas con las redes nigerianas explotan a las niñas en todo el proceso migratorio, con lo que nos estamos encontrando una alta tasa de interrupciones del embarazo forzosa y sin atención médica, que están produciendo muchas enfermedades en las niñas, y estamos encontrando una tasa muy alta de enfermedades de transmisión sexual. Nos encontramos con unas tasas altísimas dentro de la comunidad camerunesa de SIDA en concreto, que bueno, en Marruecos al menos eso está garantizado, el tratamiento, si se acercan, está garantizado, un tratamiento gratuito además, pero es todo fruto, en las mujeres, fruto de esta explotación sexual. Y bueno, yo quería terminar, creo que nos olvidamos. Hay menores de los que aquí se llama no acompañados, menores con los mismos perfiles, son menores varones, en su mayoría con los mismos perfiles que podríamos encontrar de un menor marroquí, con un proyecto migratorio y demás, pero que tenemos que estar al tanto de ellos porque son menores que muchos de ellos han sido correos de la droga, menores que van a seguir siendo correos de la droga cuando crucen a Europa. Teníamos el caso de varios menores nigerianos que tenían indicios de haber sido correos de la droga y que efectivamente cuando cruzaron eran menores, eran adolescentes, se fueron de los centros de acogida y estaban trabajando de correos de la droga, sobre todo en la zona de Suiza, Alemania y demás. Los menores niños soldados, atentos a todos estos menores que están llegando de la región norte de Gao, cuando están tramitando el asilo,
porque nos contaba un compañero que trabajaba con niños soldados, que tenía un niño en un centro de Madrid, que el niño un día, el niño no le encontraban ellos ningún, vamos, el niño era un niño normal, vamos, normal entre comillas, no me entendáis normal como algo bueno, muchas veces no lo es, un niño bueno que se adaptaba al centro, que no parecía tener ningún problema de adaptación, y un día no quiso jugar al fútbol, y claro, el niño pues dijo, mire, es que yo al fútbol en mi pueblo jugaba con las cabezas de otros niños, y entonces ahí ya fue cuando empezó a contar su historia, cuando se vio que era un niño soldado y ese niño no había recibido todo el seguimiento que tenía que haber recibido, porque había llegado pues como un menor no acompañado. Entonces es verdad que la mayoría ponemos, son esos menores que han sido menores que enviados con fines de mendicidad, o sea, todos los menores senegaleses alrededor de las escuelas coránicas, los marabú, que han estado trabajando y que siguen ejerciendo la mendicidad en el tránsito migratorio y que después pueden ejercer la mendicidad también en algunas zonas de Europa. Entonces, que veamos otros perfiles y que estemos atentos, sobre todo cuando estamos tutelando menores, de que pueden tener otros perfiles que no sea la explotación sexual. Y bueno, por último, para terminar, esos hijos o hijas de mujeres tratadas, no sabemos cuál es la solución a la situación que se da. Una de las cosas que hemos hablado antes, que he intentado transmitiros, es la angustia de esas madres que se han quedado por el camino, de esas familias. Hay una familia congoleña que la madre perdió a su hijo. Finalmente el hijo pasó con otra persona vendida por una red, la persona pasó y lo abandonó, y el niño quedó en los servicios de protección, el niño fue dado en adopción, y la madre lo único que nos pedía, porque nunca dejó de buscar a su hijo, lo único que nos pedía era que, por favor, en el dossier de su hijo una abogada pudiese poner cómo ella había perdido a su hijo y que nunca había dejado de buscarlo. Está esperando a que el niño cumpla 18 años, ya tiene 16, dice que le quedan 2 años, para que su hijo, pueda, si alguna vez pregunta por ella, pueda saber que ya está en Rabat y que le sigue buscando. Bueno, yo es que soy muy llorona, perdonadme, pero creo que tenemos que emocionarnos porque son historias de vida, son, como ha dicho la consejera, son nuestras mujeres, son nuestros niños también, y que, bueno, que esta jornada son para eso, son para sensibilizar, son para concienciar y son para que salga de nosotros y nosotras, que somos profesionales, que somos especialistas, que salga también esa parte humana y que no olvidemos, como ha dicho también la consejera, un poco del tema de las fronteras, que sepamos que los derechos humanos son universales y que nuestro enfoque tiene que pasar por esa protección, que cuando protegemos los derechos humanos de todo el mundo, ganamos en ciudadanía, y no es que ganen los inmigrantes, como dicen, esto no es una guerra, ganamos todos, ganamos la ciudadanía del Estado español. Muchas gracias. Gracias a ti, Elena, porque sin duda nos has emocionado y nos has ayudado a sensibilizar y desde luego a conocer mejor, mucho mejor, el calvario que pasan estas personas hasta llegar a nuestro país. Abrimos ahora un pequeño tiempo de debate. ¿Alguna pregunta? A mí se me ocurre una, Elena. Como ya dijo esta mañana el defensor, nos preocupa muchísimo causar, por proteger al menor, que es el que tenemos que proteger porque ya era la parte más débil, causar más daños todavía a esta mujer. Entonces, cuando se procede a retirar un menor a una madre que ha sufrido lo que ha sufrido por esa situación de riesgo que está la madre, ¿existe ayuda psicológica? ¿Le estamos ayudando? Y en segundo lugar, ¿qué hacen las mafias entonces? ¿Y qué reacción tienen las mafias cuando comprueban que ese niño ha sido retirado por el servicio de protección? En muchas de las ocasiones, nosotras tenemos mucho contacto con las mujeres con las que hemos trabajado en el tránsito migratorio. Cuando se encuentran en situación de explotación, cuando se les retira un menor, suelen llamar a Tánger, suelen llamarnos y nos dicen: me han quitado a la niña, me han quitado al niño, tú sabes, a mi niño, que yo...
Y claro, nos explican la situación, bueno, ya están ejerciendo prostitución, ellas dejan, muchas veces los niños y las niñas no están con ellas, están con las mafias, y ellas en parte, o sea, no pueden separarse de sus hijos, pero entienden que ahí están bajo el control. Muchas de ellas nos dicen, ven, la mafia tenía razón, me dijeron que al final me iba a quedar sin mi niño. Entonces ellas, en su imaginario, muchas lo viven como que la amenaza que la mafia ejerció se ha consumado, que efectivamente ella de una forma o de otra se ha quedado sin su hijo y sin su hija y que no va a poder verla. Yo creo que tenemos que buscar fórmulas, no sé cómo, creo que esto tiene que ser un debate y una discusión entre todos los agentes que están trabajando en el tema, buscar fórmulas en las que las mafias no ganen. Porque muchas veces las mafias encuentran oportunidad en todo, entonces en todos los discursos, pues si te quita un menor, pues ella sabe, mira, ya no lo vas a volver a ver, ¿has visto? Ya la amenaza que te hice, que te estoy amenazando con esa menor, pues se ha consumado. Entonces yo creo que uno de los... Y ellas vuelven hacia atrás, o sea, ellas vuelven a llamar a Nigeria, ellas vuelven a explicar a Nigeria lo que ha pasado, ellas vuelven a llamar al tránsito, porque allí era donde, muchas veces, donde los menores les pertenecían totalmente, porque cuando llegan aquí a la situación de explotación, el menor suele ser un elemento de coacción. Entonces vuelven a explicarnos lo que les está sucediendo y yo creo que también es importante escucharlas a ellas. Algo que no hemos hecho y que tal vez deberíamos hacer es como las mujeres a las que se le han retirado los menores, un poco empezar a hablar con ellas, hacer a lo mejor en el momento en el que se pueda hacer reuniones de trabajo para ver qué es lo que ha pasado con esos menores, cuál es la situación. Nos falta mucho, es complicado que hablen, pero yo creo que hay que darle espacio en los que podamos hablar y en los que podamos sentarnos para ver cuál ha sido la situación. No tenemos una fórmula mágica, yo creo que ahí está la Junta de Andalucía, bueno, desde las instituciones se está trabajando porque es por aquí por donde entran y es por aquí donde hay la mayoría de las retiradas, pero yo creo que es importante sentarse y es importante ver que la retirada del menor no suponga un éxito para la red y que la retirada del menor suponga también una garantía de protección de la madre. Es decir, no se puede olvidar a la madre aunque se le retire al menor porque la madre está en una situación de desprotección total. Mucho ojo a los menores que vienen de Ceuta y de Melilla. Allí sabemos que las mujeres están siendo explotadas porque pasan largo tiempo en Ceuta y Melilla, entonces vienen en otra situación y los menores también vienen en otra situación, puesto que ya han sido coaccionados allí. Entonces yo creo que ahí tenemos que tener mucho cuidado también con esos menores. ¿Alguna pregunta allí? Buenos días y gracias. Ante todo, quería agradecer a la ponente por su conocimiento del continente africano y de los contextos, pero sobre todo de los contextos de tránsito. Me presento, soy Sheriff, soy alumno del doctorado de la profesora Gloria Esteban de la Rosa en la Universidad de Jaén. Con lo cual se ha hablado mucho de tráfico de redes y sobre todo de redes nigerianas. Quería yo hacer no solamente una pregunta, pero también una contribución. Soy de Senegal, pero he viajado mucho a Nigeria varias veces y se habla mucho de las redes de tráfico de personas procedente de Nigeria. Y quería hacer una precisión que Nigeria es un país muy grande, que cada quinto africano es nigeriano, más de 170 millones de habitantes, que es muy difícil gestionar también Nigeria y que las redes de tráfico de personas están instaladas en una zona particular y muy localizada de Nigeria, no están en todo Nigeria. Están en una zona en el sur o sureste de Nigeria, en la zona del delta del Níger,
que está constituida por más o menos 15 estados de los 36 que cuenta Nigeria. Está en una zona que está marcado, que está en un contexto de conflicto, el conflicto del delta del Níger. Está en una zona de donde procede más del 90% de la riqueza de Nigeria, que procede de la explotación del petróleo. Y claro, en este ambiente de conflicto muy complejo, que es un conflicto en donde se enfrentan la población local con el Estado central nigeriano, recordar solamente que Nigeria es un Estado federal, y en un conflicto también que enfrenta las poblaciones entre sí, porque la riqueza que se saca de esta zona está distribuida entre el gobierno central y el gobierno del Estado en donde se saca este petróleo. Entonces hay también un subconflicto entre etnia, entre grupos étnicos que dicen que esta tierra es mía. Entonces lo que corresponde a este Estado es mío. En este contexto también de enfrentamiento de la población entre las grandes compañías de explotación de petróleo, porque esto también tiene incidencias medioambientales con la explotación, la población local ya no se puede dedicar a la agricultura porque su tierra está ya explotada, se extraen allí el petróleo y eso tiene consecuencias medioambientales y que no se puede ya la población local dedicarse a sus actividades de subsistencia tradicional que pueden ser la agricultura o la ganadería. En este contexto de conflicto globalizado, en esta zona, se han desarrollado las redes de tráfico. Entonces, no me parece muy atinado decir las redes nigerianas. Claro, son nigerianas, pero están en una zona muy precisa de Nigeria y que estando en esta zona están relacionados con la situación de conflicto que se ha desarrollado en esta zona, que la población no puede ya acceder a su tierra, que no puede dedicarse a la actividad que se dedicaba para sobrevivir. Y a partir de allí se desarrolla el tráfico de los seres humanos, tráfico de las armas, tráfico de drogas, y el colectivo que padece más de esta situación es el colectivo más débil, claro que ha sido casi siempre la más débil, que son las mujeres que también que se dedicaban a la agricultura y a la economía de subsistencia. Y en cuanto a las redes de Congo, que no conozco muy bien, también es una de las zonas ahora en la actualidad más conflictivas del mundo. Lo que quiero subrayar es que esas redes están relacionadas por la situación de conflicto que existe en esta zona y que no se trata del conjunto de todo Nigeria, y que hay documentos que hace poco que hemos organizado una conferencia sobre la migración en la Universidad de Jaén, que la gente, los inmigrantes que están en Marruecos, los nigerianos constituyen solamente 15%, y los senegaleses, yo soy de Senegal, son 13%, cuando solamente la ciudad de Lagos, en Nigeria, o una ciudad muy grande también, que es Ibadan, es más que todo Senegal. Eso quiere decir que ese fenómeno migratorio de Nigeria y el tema de las redes es un fenómeno muy localizado
y relacionado con un contexto de conflicto muy determinado en lo que claro, interviene la corrupción del gobierno central y todo eso. No quiero enrollarme, pero quería solamente decir que no es un fenómeno global en la que se venden gente en toda África, en todos los países, en todo Nigeria. No me parece un poco ir rápidamente a generalizaciones, que esa contribución quería aportar. Vale, gracias. Bueno, si se me ha entendido que en toda África se están vendiendo gente, creo que se me ha entendido mal, compañero. A ver, es verdad que por nuestra experiencia, las víctimas de trata que están llegando a Europa están llegando de Edo State, no están llegando de Delta. Casi el 100% de las víctimas proceden de Edo State, de Benin City. Es verdad que hay víctimas de trata procedentes de Delta, pero tienen otros destinos. Están en Bangkok, están en Tailandia, están más en la zona asiática y nosotros tenemos un perfil más de Benin City y de Edo State. La gente de Delta está llegando a otra zona. Es verdad que hay chavalas de Delta que acaban en Benin City, que de Benin City, pero todo se organiza. La experiencia que tenemos en esta zona de Europa es de Edo State, que es un estado pequeñito, como sabes, un estado muy pobre. Y no he querido transmitir solamente he querido transmitir, y comparto contigo, que la situación de conflicto, la situación de pobreza, la situación de falta de oportunidades que sufre África es lo que las redes de trata utilizan como medio para poder captar, y repito lo que he dicho antes, la situación de vulneración de derechos humanos es lo que es la oportunidad que usan las redes de trata para poder hacer su negocio. Entonces, evidentemente, van a las zonas donde la población está sufriendo más para reclutar y para captar. Lourdes, ¿hay alguna pregunta de internet para dar paso también a quien nos ve? Sí, una de las preguntas que ha llegado por internet dice: ¿por qué está siendo tan difícil el trabajo con las adolescentes víctimas de trata para la explotación sexual? Bueno, date cuenta, la adolescencia es una época complicada, no es complicada para un adolescente que tiene una vida, bueno, que tiene acceso a ciertas cosas. Un adolescente viene con un proyecto migratorio definido y determinado de ganar dinero, con lo cual ella lo que quiere es ganar dinero lo antes posible, con lo cual si tiene deuda y tiene un compromiso con su familia, quiere cuanto antes pagar ese compromiso y empezar a vivir su vida. Sabe también que su familia está amenazada en el país de origen. Entonces, esa amenaza en el país de origen es la que le obliga muchas veces a estar cerrada, a estar en centros donde los educadores nos dicen: mira, es que no habla nada, es que no quiere contar nada, es que viene totalmente enseñada a lo que tiene que decir. Entonces, daros cuenta que, primero, en su imaginario de adolescente, lo que ha vivido cuando se ha encontrado con administración pública es violencia. En su imaginario de adolescente viene con un compromiso de su comunidad y un compromiso con la familia de sacar adelante a su familia, a su comunidad. Eso en África es sagrado. Y entonces, con todos esos compromisos, ella está obligada efectivamente, moralmente, se siente culpable si no cumple con esos compromisos, pues a salir de ahí y a empezar la explotación. Entonces, muchas veces en el primer momento es muy complicado trabajar con ella, porque ellas inmediatamente se quieren ir a Francia, quieren empezar a trabajar, y es cuando pasan unos años, cuando la explotación ya ha sido efectiva, cuando el sufrimiento, cuando no pueden más, muchas veces cuando a lo mejor la deuda que empezó por 15.000 euros resulta que ha subido a 20.000 y que tú crees que la has saldado y que ahora te dicen que no, que tienes que pagar 5.000 euros más, es cuando es el momento en el que a lo mejor la adolescente dice: pues no quiero seguir pagando más, pues ya no aguanto más. Entonces, por eso es muy, muy importante la coordinación, muy importante, como decía la relatora, contra la trata, sobre todo en el caso de las menores. Tenemos un sistema
de comunidades autónomas, donde cada uno tiene competencia, pero en el caso de las menores víctimas de trata o en el caso de los menores migrantes que tienen una alta tasa de movilidad, las comunidades autónomas tienen que trabajar codo con codo, tienen que coordinarse, porque la menor que hoy está aquí, está tutelada por la Junta, va a estar mañana en Palma de Mallorca seguramente explotada por la red, y ahí tiene que haber una coordinación. Y si una menor que queremos sacar de la red, una adolescente, está en una zona donde la red campa a sus anchas, como puede ser Ceuta, Melilla o zonas de isla donde no se puede garantizar, donde no se puede llevar de un lado a otro y hay que traerla a Andalucía, pues hay que traerla a Andalucía con todas las garantías, aunque esté tutelada por Islas Baleares, tiene que llegar a Andalucía. En Andalucía, aunque su papá siga siendo las Islas Baleares, Andalucía le tiene que garantizar toda la protección a esa menor. Entonces ahí yo creo que es un trabajo a largo plazo, es un proceso, es seguir el recorrido de estas menores, es seguir esa movilidad, es ser tan flexible como ellas son para en el momento en que piden ayuda tener todos los recursos para ayudarla de forma eficaz. Hay algo que a mí me duele mucho y es verdad que cuando esto es un boca a boca, cuando fallamos en la protección de una persona, hay 20 detrás que no van a pedir protección. La Operación Carioca nos ha hecho mucho daño. O sea, que las víctimas de trata de la Operación Carioca se encuentren como se encuentran en la actualidad, salga el reportaje que sale en la cadena SER diciendo que esas víctimas, por nuestro sistema de protección, que es muy débil, están como están, que el tratante ya está en la calle, eso nos ha hecho mucho daño, porque las redes eso lo divulgan, porque la gente ya no se atreve al pedir 59 bis, porque ven, entonces, cuando tenemos un éxito, podemos tener 20 éxitos más detrás. Cuando tenemos un fracaso, podemos tener 20 fracasos más detrás, porque las redes aprovechan todas esas oportunidades. Entonces es complicado, pero hay que estar ahí, hay que hacer un seguimiento. Esto es un proceso, esto no es un proyecto de un año, un proyecto de 2 años, como estamos acostumbrados a trabajar en las organizaciones sociales. Esto es un proceso, esto es una vida humana, y entonces pues las autoridades tienen que entenderlo y las organizaciones sociales también. Bueno, lamentablemente no podemos seguir porque ya vamos más de tiempo, así que muchas gracias de nuevo y damos paso a la primera mesa redonda.